Bienvenida, Rosy. Este segundo capítulo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar de resiliencia. Ajá. Me encanta que estés acá y me encanta que hablemos de eso. Gracias. Tenemos ya algunos capítulos de trauma contigo, por si los quieren oír, serían como en la primera parte. Y hablemos de resiliencia. Hablemos de resiliencia. La resiliencia es un término que últimamente como que lo escuchamos mucho, ¿no? Uh-huh. Se ha puesto de moda, pero lejos de la moda o de este término como que últimamente pues está tan en boca de todos, es esa capacidad que tenemos para enfrentar situaciones complicadas de la vida, situaciones de sufrimiento, de dolor, de trauma, y de poder no nada más regresar al estado, vamos a decir, basal que teníamos antes de enfrentar esa situación, sino incluso de ir a un nivel más alto de funcionamiento en cuanto a conocernos a nosotros mismos, adquirir herramientas, crecer como personas, ¿no? Es esa capacidad, yo una imagen que siempre la utilizo para explicar el término resiliencia. Seguramente han visto estas palmeras que viene un huracán y se doblan, pero no se rompen, ¿no? Y tienen esta capacidad de volver. Eso es la resiliencia. Claro, porque lo que pasa es que es un tema que nos robamos de la física, justamente Así de es. estos materiales que se doblan y regresan. Ajá. Y lo dices muy bonito, porque al principio la idea era nada más con que regreses. Ajá. Y en terapia y en psicología nos hemos dado cuenta que regresar no es suficiente. Claro. Que tienes que aprender, que tienes que hacerte más fuerte. O sea, que quizás una palmera, bueno, creo que las palmeras también se fortalecen. O sea, quizás un metal no, que es como de ahí vienen, pero nosotros sí deberíamos de aprender. O sea, y de poder decir tal cual, esta situación me dobló. Y podemos hablar 2 minutitos también de la importancia de aceptar y asumir que hay posiciones, hay eventos y situaciones que te doblan y está bien y no pasa nada. Sí, es humano. Exacto. Es humano caernos, es humano doblarnos. Eso no está, vaya, no está puesto en duda. Y no deberíamos tampoco tener la intención de, ay, estoy viviendo X o Y situación en mi vida y yo no me voy a doblar, ¿no? Claro. O esperar que nunca te pase algo así. Claro. Que también es como la segunda, ¿no? O sea, el decir es que yo soy tan fuerte y tan capaz que a mí nada me va a doblar o nada me va a lastimar o no tendría por qué dolerme. Y el dolor y el sufrimiento es muy humano y es parte de lo que vamos a experimentar todos. Claro. Y la segunda parte sería esta, el cómo me vuelvo a levantar. Sí, Cómo regreso a mí. sí, así es. Pues justamente creo que hay varias características cuando hablamos de personas resilientes, ¿no? Hay unos autores que incluso proponen como una pirámide, ¿no? Como si fuera la pirámide de las necesidades De Maslow. Pero está hablando de la resiliencia. Y parte de las características que ellos ponen es tener una sana autoestima, Ok. tener un adecuado autoconcepto, tener una buena red de apoyo. Y también una parte que es bien importante, que es la capacidad para dotar de significado a las experiencias que nos pasan, Ok. ¿no? Y este dotar de significado quiere decir que quizá en el momento en que estás atravesando por esta tormenta en tu vida, pues no sabes por qué llegó, no sabes para qué llegó, es más, no quieres que hubiera llegado, pero de alguna manera tener esa confianza en que eventualmente sí vas a encontrar un para qué. Y a ver, a mí me es muy importante hacer aquí como un paréntesis en no estamos justificando lo que te pasó. No. Lo que te pasó es terrible y ojalá no te hubiera pasado. Pero un poco el encontrarle para qué es decir, ok, ya me pasó. Ahora, ¿qué hago ¿Puedo con esto? aprender de ahí? ¿Puedo crecer de ahí? ¿O me puedo quedar diciendo toda la vida es que no me tuvo que haber pasado? Y hay 1000 cosas que no te tuvieron que haber pasado. O sea, desde cosas sencillas hasta cosas más complicadas. Ajá. No es decir, es que la vida te lo tenía preparado. O es que eso es lo que necesitabas para crecer.
no es de que eso necesitabas crecer, es que a pesar de eso creces. Así es. ¿Sí? O Sí, sea, podemos hablar de un a pesar de y también de un a partir de, ¿no? O sea, exactamente. a partir de que yo vivo esta situación, que aprendí, que Un desamor, un desencuentro, una pérdida, un accidente, algo catastrófico en tu vida. No es que esa persona que te hizo daño vino porque tú merecías la lección. Es decir, esa persona ocurrió, ese daño pasó, puedes aprender de eso. Así O sea, es. la resiliencia es esta capacidad de decir, ¿qué saco de aquí? Yo, con mis manitas. ¿Qué hago con esta bola de lodo que me cayó? ¿En qué la transfiero? Un poco el ejemplo que yo les doy es, yo me pude haber llegado a una bolsa de caca y decidir que la quiero hacer abono. Así es. No agradezco la bolsa de caca, no me hubiera gustado que me llegara la bolsa de caca, quizás no me merecía la bolsa de caca, pero está en mis manos decir, ok, ya está aquí. ¿La convierto en abono para mi crecimiento o me quedo enojada Claro. con esta bolsa que me llevó? Sí, enojada y tal vez culpando a otros, culpándote a Claro. ti y en este bucle que no te lleva a, pues ningún tipo de crecimiento personal. Claro. O sea, que te quedas nada más como dándole vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas en el enojo, en la frustración, en el coraje y también mucho en la posición de víctima. Claro. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo puedo dar ese paso para decido aprender? Justamente creo que tiene que ver, como te digo, con esta capacidad de saber que no todo tiene respuesta, no todo es justo. No. La vida no, es injusta. Sí, Punto. no todo lo podemos entender, No. ¿no? También es como de otras de estas grandes mentiras, ¿no? De nuestra época. O sea, el que todo tendría que tener una lógica y una explicación científica. Exacto. Y no. Hay Y cosas no. terribles que pasan. Hay cosas terribles que les pasan a gente muy buena. Y hay cosas buenas que le pasan a gente terrible. O sea, para los dos lados. Sí, y la vida no es una meritocracia, No. ¿no? Y así como estamos hablando de que es humano sentir dolor, sentir enojo, sentir a veces culpa, también es parte de la vida que nos sucedan tanto cosas muy buenas como cosas que no hubiéramos elegido, Claro. ¿no? Entonces, creo que si empezamos ¿no? Como este primer paso de tomar lo que nos sucede como parte de la vida y no como un castigo o si yo fui buena o mala persona, ¿no? Sino que es El karma. el karma, ¿no? sí. Todas estas explicaciones. Podemos empezar a tomar las cosas como lo que realmente son, ¿no? Como momentos en que quizá pues es un obstáculo o como lo mira la logoterapia, momentos en que la vida te pregunta, Ok. ¿no? La vida te pregunta y tú decides cómo vas a responder ante eso que te está preguntando la vida. Claro. Y la vida como un ente externo. Sí, que no controlamos. Exacto. O sea, como una serie de factores. Ok. Sí, como es justamente estos ejemplos que tú nos ponías, ¿no, Alisa? De pues un accidente, una enfermedad, una muerte, una pérdida. Un desamor, o sea, que tu mejor amiga hayas puesto un negocio y te haya defraudado, ¿no? Que tu pareja haya cometido una infidelidad, o sea, este tipo de cosas que duelen y nos simbran terrible, o sea, decimos, pero ¿por qué a mí? Sí. Y a ver, creo que también es importante decir, se vale quedarnos un ratito en el por qué a mí, ¿no? O sea, como en esta parte de llora tu pérdida, siéntela, ¿no? Sin embargo, no te permitas quedarte ahí, no te dejes así. Claro, o sea, esta parte de entender que puedes estar como en shock. Ajá. ¿No? O sea, que es lo que yo siempre les digo, la etapa del burro lampareado. Sí. me llegó algo que yo no esperaba, en mi cabeza no tenía por qué pasarme, y sin embargo llegó.
Entonces puede ser que en esta etapa del burro lampareado pues no tengas ni idea qué está pasando. Y se vale y es parte del proceso. Exacto. Y sí, perdón, No, ibas a no, decir algo. pero esta parte del permitirte, o sea, esta parte de decir, ok, ya me tropecé con una piedra que claramente yo no vi, no esperaba. Por eso me tropecé, porque si lo hubiera visto, hubiera hecho lo posible por no tropezarme. Pero decir, ok, ¿cuánto tiempo te vas a quedar tirada en el piso? Te puedes tirar y decir, ay, en lo que entiendo qué onda, y ver si no me rompí nada, y como ver alrededor, ¿no? O sea, como te tomas un momento para entender qué pasó y después te paras. Sí. Y creo que ese es un primer momento, ¿no? El de comprender esta realidad. Y me parece que después vendrían una serie de, si lo pudiéramos dividir en pasos, ¿no? Como para ponerlo en una manera más didáctica, que ya tienen que ver contigo, ¿no? O sea, que ya no tienen que ver con afuera y todo lo que no controlo, sino que ya tienen que ver con uno mismo, ¿no? Y creo que el primer paso sería clarificar, ¿no? Dejar muy claro qué te sucedió, ¿no? ¿Qué sí controlas y qué no controlas? Claro, yo lo veo eso como dar un paso atrás. O sea, como Sí. cerrar la visión de túnel Sí, sí, y no sí. nada más decir, ay, maldita piedra que me caí, y dar un paso para atrás y decir, a ver, venía caminando. Quizás no me di cuenta que en el lugar habían piedras sueltas, o me di cuenta de estas tres, pero no me di cuenta de esto. O sea, como contarte una historia un poco más amplia. Claro, como esta capacidad de mirarlo desde afuera, ¿no? Sí. Como un espectador. Luego sigue una parte importantísima que es manejar nuestros sentimientos, Ok. ¿no? Y saber que no existen emociones buenas o malas. Las emociones simplemente son. Y las emociones están ahí para darnos información acerca de cómo estamos percibiendo esta situación, ¿no? Claro. Esta pérdida, esta traición, esta separación, Esta enfermedad. esta este enfermedad. susto. Y saber que todas las emociones son bienvenidas, ¿no? Que puedo sentir enojo, me puedo sentir tremendamente triste, frustrado, a la vez aliviado por algunas cosas, ¿no? Saber que también coexisten, Claro. que pueden coexistir. Y Y a ver, y ahorita que lo dices es muy bonito porque así vivimos las emociones. Ajá. El otro día estaba viendo un post de Instagram que me encantó, porque si a las emociones te enseñan así, ya eran como bolitas de colores en acuarela. Y dice, pero se sienten así. Ya eran los manchones, Claro. justo de la acuarela, donde se sube un poco el rosa sobre el azul, sobre el verde, sobre el morado, porque puedes decir, me caí, cómo me dolió, pero qué bueno que no me rompí la cara. exacto. ¿No? O qué Sí, bueno sí, que sí. no se me rompió la computadora que traía en las manos. O decir, mi celular estaba asustadísima. Y todo coexiste. Todo O sea, coexiste. puedes estar enojada, pero triste, pero preocupada, pero feliz, pero aliviada. Así se vive un evento así. Así es. Y bueno, aquí la parte de maneja tus emociones es, lo que yo les diría es, sepan que todas las emociones son bienvenidas, que todas son válidas y que en algún momento, claro que sirve poderlas como rebotar con alguien, ¿no? Ok. O sea, que aquí entraría esta parte bien importante que decíamos hace rato de red de apoyo, Claro. ¿no? No lo vivas sola. no lo O vivan sí, solos. O solo. Ujú. No lo vivan solos. Amigos, familiares, quizá alguna persona que tú sepas que ha pasado por lo mismo, Claro. ¿no? Y con quien quieras a lo mejor compartir esto que estás sintiendo, ahí entra la parte de red de apoyo, que digo, yo creo que es parte de todo el proceso, pero si la pudiéramos ubicar en algún lado sería desde aquí, desde el manejo de tus emociones y sentimientos. Claro, y fíjate que es bien importante porque a veces cuando nos pasan estas cosas catastróficas nos da vergüenza. Sí, Y nos y aislamos. no compartimos. Y exacto. Y entonces, ¿cómo le voy a decir a alguien que me corrieron en el trabajo? Hombres, por ejemplo. Sí. Y entonces vivo ese dolor, ese evento catastrófico, porque es un evento catastrófico en tu vida en soledad. O como mujer, como, no sé, como
no sé, cómo les digo que me pasó algo, o que mi pareja me fue infiel, o que se fue, ¿no? Sí, O sea, que de repente me dejó un recado de siempre ya no te quiero, bye, y nos da muchísima vergüenza. sí. Y entonces, nosotros mismos, o nosotros mismos, evitamos este círculo de Sí, como apoyo. no nos permitimos vulnerarnos Sí. frente al otro. ¿No? Y es bien importante hablarlo porque te puede hacer el proceso mucho más complicado. Sí, yo sí creo que hay una gran importancia en compartir lo que nos pasa, en verbalizarlo, porque para empezar así lo ordenamos. Para que tú me entiendas, yo me tengo que entender, Claro. ¿no? Y entonces eso me obliga a ordenarlo. Y después también para construir vínculos mucho más profundos y mucho más sanos. Claro. Y para darnos cuenta también que lo que nos pasó es más humano. Claro. O sea, también te encuentras en el otro. Cuando el otro te dice, híjole, no me digas, ven, te ayudo, o platiquemos, te das cuenta que lo que te pasó no es tan grave. Otra vez, das como este paso para atrás, donde empiezas a verte también acompañado en otros momentos. Sí, y yo sí creo que cualquier cosa que nos suceda en la vida se vive bien distinto si nos sabemos acompañados, Claro. a si lo cargamos como con esta soledad por el no compartir, ¿no? Por Claro. el miedo a vulnerarme, por el miedo al que dirán, ¿no? Hay ciertos temas que si tú platicas con alguien te sorprenderías de cuánto resuenan contigo, de cuánto te pueden decir yo también. A mí Claro. también. O yo conozco a alguien, o yo también lo he Exacto. visto, o alguna anécdota, o alguna nada más el decir, estoy contigo, Así es. me preocupas, te quiero, ¿en qué te puedo ayudar? Sí. Entonces, bueno, esa parte de manejo de sentimientos, ¿no? Otra parte importantísima es la aceptación, ¿no? El aceptar, ¿no? Y aceptar no quiere decir que me guste, o que yo esté de acuerdo, o que lo hubiera elegido, O que yo lo pedí. o que yo lo pedí, o que, ¿no? Si metemos ya otras creencias, que yo lo atraje de alguna manera. Era el karma, me tocaba. Sí. Como la bolsa de caca. O sea, Sí. aceptar que tengo la bolsa de caca no significa que me la merezco, que yo la pedí, que en otra vida, que yo me la gané, que mi astro, que mi asteroide, que Dios me la mandó para que yo aprenda. Es nada más decir, está aquí. Sí, sucede mucho con algunas enfermedades, ¿no? O sea, por ejemplo, Claro. con el cáncer, que Claro. existe a veces esta creencia de es que guardaba rencores, es que no, ninguna emoción produce cáncer, No. ¿no? Pero bueno, de pronto esa aceptación tiene que ver con esta parte neutra de decir así es, punto. Sí. Ya no le pongamos títulos, no digamos, no echemos culpas, no nos sintamos culpables. Sí, claro. No, como tú dices, o sea, ni los astros, No, a no. ver, así es, así sucedió, ¿no? Y a partir de la aceptación, ¿no? Que si lo pudiéramos poner en analogía como con esta palmera doblada, Ajá. o sea, quizá es como la mitad de que se va levantando, Ajá. pero me parece que es el impulso justamente para decir, esto es lo que tengo, estas son mis herramientas, ¿qué voy a hacer con ello? Claro. Y fíjate que es bien importante hablar de la aceptación, porque muchas veces la gente, y pasa también con el perdón, o sea, pareciera que, claro, entonces lo agradeces. No, aceptar es nada más decir está. Ajá. No agradezco Sí, la sí, bolsa sí. de caca, yo no la pedí, Sí. no la mandé llamar, no me encanta, no creo que estoy pagando el karma de mis abuelas, pero eso es lo que llegó y eso es lo que hay. y puedo enfrentarme a ello o seguir pensando en toda esta gente que me debe, en toda esta gente que me la mandó, en claro, esta chuchita que me hablaba feo y seguramente por su culpa me llegó porque, o me hizo un trabajo, o sea, o Sí. tantas fantasías que tenemos, como estas fantasías que tenemos acerca de cómo de hacer desaparecer esta situación que tenemos. Sí, y quizá en tu trabajo de introspección y de aceptación, de pronto dices, tengo un jardín. Quizá lo puedo hacer abono.
O a lo mejor tú no tienes un jardín, pero te acercas con una amiga, le cuentas esto que te llegó y te dice, tengo un primo que tiene un terreno Que necesita en donde abono. quería que crezcan Sí, claro. nuevas cosas, ¿sabes? O sea, lo que quiero transmitir aquí es, en ocasiones tenemos las herramientas y en ocasiones nos tenemos que hacer de las herramientas Claro. en ese camino, ¿no? O sea, también se vale esta parte de decir, híjole, con esto que me llegó no estoy pudiendo Claro. y voy a buscar una herramienta, ¿no? También se vale pedir ayuda. Claro, y puede ser tan abstracto como la bolsa de cacao, decir, no sé, me quedé sin trabajo. Sí, sí, sí. Y yo pensé que iba a estar en esta chamba el resto de mi vida y no tenía un plan B. Ahorita me viene a la mente una persona que no es de México y se quedó sin chamba y me dijo, es que fíjate que yo no hice vínculos en México porque nunca pensé que iba a necesitarlos. Y decir, bueno, ok, entonces ahorita necesitamos encontrar herramientas para generar esos vínculos, para que vuelvas a tener un trabajo, para generar justamente estas herramientas. En decir, pues no las tenía y esto que me vino, yo no me lo esperaba. No lo quería, no lo busqué, me vino, así tal cual. Así es. Y cuesta mucho valor. Claro, sí. O sea, tenemos que hablar también del valor que implica el ver la vida tal cual es. Nos cuentan cuentas bien lindos, nos romantizan muchísimo nuestra existencia, nos dan todas estas ideas fantasiosas acerca de cómo se resuelve todo a través de magias y cosas que no tenemos que hacer un esfuerzo. Cuesta mucho, mucho valor decir así es. Sí. Y cuesta mucho valor porque justo estamos hablando de situaciones complicadas de la vida, ¿no? Claro. O sea, si yo te dijera, ejercita tu aceptación en esta alegría, Claro. en este No, nuevo cosas... proyecto, en esto que te está gustando, quizás suena mucho más fácil dar el sí, ¿no? Dar Claro. esa aceptación a esto en donde me la estoy pasando bien, en donde me gusta. Claro. Poniéndolo en situaciones adversas, como las que estamos platicando, pues sí es mucho Y más es que difícil. cuando nos pasan cosas lindas, nos detenemos menos en pensar el por qué. Claro. O sea, yo me acuerdo que cuando yo tuve a mis hijos, de repente como que empezar a reflexionar mucho en la muerte. En decir, es que es tan mágico y tan maravilloso que no estaban y ya están. Sí. Y dije, claro, no nos detenemos tanto en encontrarle una lógica y un para qué. Yo tuve una cosa deliciosa y maravillosa y divina. Y nació bien y nació entero y nació vivo. Y decir, y claro, y la muerte es el otro opuesto. Y cómo nos negamos a la muerte, ¿no? Y creo que eso nos pasa en cosas. Entonces, cuando tenemos un superpuesto o te suben de chamba o te dan un aumento, pues lo manejamos porque pues es bien fácil. Claro. O sea, porque es algo que esperábamos, es Es lo algo que nos esperado. gusta, es algo que en nuestras herramientas va y lo echamos como el saco bien sencillo. Cuando vienen todas estas cosas que no esperábamos es cuando decimos, ya no estoy de acuerdo. O sea, la magia de la vida se vuelve maravillosa cuando recibo un bebé y no cuando tengo que dejar ir un papá. Claro. Y son los extremos del mismo hilo. O sea, es tan inconcebible que llegue uno como que se vaya el otro. Y a veces en aceptar es esa parte de poder racionalizar y decir, si no me cuestioné cuando esta mujer que yo pensaba que nunca me iba a pelar me hizo caso, o cuando este hombre maravilloso llegó a mi vida, pues quizás en la misma incredulidad acepto que se fue. Así es. Y sí creo que es una manera de mirar la vida, ¿no? O sea, de mirar que como seres humanos nos da mucha tranquilidad la certidumbre y el creer que tenemos el control. Claro. Cuando algo externo sucede que pues pone en duda Claro. estas dos constantes, es que nos confronta tremendamente, ¿no? O sea, en toda nuestra existencia. No sé, pensemos en un desastre natural, Claro. ¿no? O pensemos en un accidente, o pensemos en un diagnóstico. Entonces, justamente es esta idea de
pues no voy a decir viviendo con esta incertidumbre y con que no tengo el control porque es tremendamente angustiante, pero sí saber que puede suceder, ¿no? Entonces, bueno, la parte de aceptación es esa, no es que te guste o que lo elijas, es simplemente Ni que nadie te lo mandó. No, ni que tuviste la culpa o que el otro tuvo la culpa, ¿no? Así se está presentando. Y creo que es importante también subrayar así se está presentando o así está siendo. Claro. ¿No? Porque de alguna manera lo acotamos en el tiempo. No quiere decir que así va a ser siempre. No quiere decir que siempre te va a doler de esta manera. Quiere decir que en este momento así está siendo. Y entonces tratemos de mirar en este momento qué respuesta podemos dar a la vida. Si yo en mi cajita de herramientas tengo lo que se necesita, o si quizá me voy a acercar a alguien para pedirle ayuda o para decir, mientras que yo uso mis herramientas, pero porfa acompáñame, pero porfa escúchame. Claro. ¿No? ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos las herramientas? Yo creo que aquí se requiere de un trabajo mucho de autoconocimiento, ¿no? De conocernos. Si se acuerdan, les mencionaba hace rato una parte de autoestima. Bueno, pues la base o el primer escalón de la autoestima es el autoconocimiento. Si yo me conozco, sé de qué herramientas puedo echar mano para enfrentar X o Y situación. Si no me conozco, puede que las herramientas estén ahí, pero yo no sea consciente de ellas. Claro, es como tener las herramientas en un cuarto con la luz apagada. Exacto. O en una bolsa que nunca abres. ¿No? Sí. O sea, no sabes ni qué hay ahí. Sí, exacto. Entonces, yo diría esa parte, ¿no? Como de autoconocimiento, autoconfianza, que también es parte de la autoestima. Claro. Y saber en qué vas a ser capaz de salir adelante. Exacto. Saber que no importa qué está pasando, vas a poder salir a flote. Sí, de alguna manera esa confianza, ¿no? Es ese confío. Pero es que muchas veces la confianza la esperan en el otro. Entonces Sí. yo espero que Manuel ya no me vuelva a lastimar. Y me venga a rescatar. Exacto, y ¿no? tenemos que entender que yo tengo que confiar en que no importa qué haga Manuel, yo soy capaz. Así es. Yo soy capaz de salir adelante, yo soy capaz de volverme a parar, yo soy capaz de volver a confiar en la gente, yo soy capaz de buscar un diagnóstico, yo soy capaz de salir en las nuevas circunstancias en las que estoy. Sí, y eso en cuanto a, vamos a decir, volteando a verse a uno mismo. Ahora, ¿qué pasa si yo, pues genuinamente estoy haciendo un trabajo de autoconocimiento o me creo capaz, pero me doy cuenta que esto que me puso la vida es algo que, pues, es totalmente nuevo para mí, que no tengo idea, no, que me está costando un montón de trabajo? Pasamos nuevamente a esta parte de la red de apoyo. ¿No? Y puedes o no contar con red de apoyo, ¿no? Claro. También hay que saber que hay personas que de pronto voltean y dicen, es que ¿con quién me acerco? Claro. Y bueno, será momento de acudir con un terapeuta o con un especialista. El punto es saber que se vale pedir ayuda. Claro. Y que la red de apoyo puede ser un terapeuta. Claro. O sea, a veces quizás todos tus amigos o todo tu entorno tienen igual que tú la luz apagada. Sí. O sea, y no es que no te quieran ayudar, ¿no? Porque luego también tenemos esa creencia de no quiso. Y a veces nuestro entorno tampoco no puede. Porque tampoco no tiene esas habilidades. Entonces, ir a terapia te ayuda a ir con una persona que te va a ayudar a aprender esa luz, a encontrar esas herramientas, a buscar en ti y te va a acompañar. Exacto. No demerita que sea un profesional que contratas. No, para nada. No tendría que ser tu mejor amigo o tu mejor amiga o tu mamá o tu hermano. Hay veces que no. No. Y hay ocasiones en las que justo el terapeuta se vuelve la principal red de apoyo. Claro. De una persona y justamente ese nombre, ¿no? Red de apoyo se refiere justo a esta red que te sostiene cuando Claro. tú te caes, ¿no? Entonces puede estar representado por tu mamá, tu familiar, tu grupo de amigos o este profesional en quien has encontrado un espacio seguro
de confianza y de una como segura exploración de ti mismo y de lo Claro. que te está pasando, ¿no? También creo que nos construimos nuestra red de apoyo, Sí. ¿no? Hay ocasiones en las que, pues sí, la tenemos muy a la mano, ocasiones en que no tanto. Y quizás hay otras redes de apoyo. Estoy pensando como el ser humano genera redes de apoyo, ¿no? Y entonces en Alcohólicos Anónimos, Sí. los grupos de Los apoyo grupos. para cáncer, los grupos de apoyo para comunidad LGBT. O sea, hay veces que esos también son redes de apoyo que te pueden servir. O sea, quizás si el momento que estás pasando es que tienes que salir del closet o quieres salir del closet y en tu familia no hay esta aceptación, ¿no? Hay grupos de apoyo para la comunidad LGBT. O sea, estoy pensando como en estas personas que pueden tener circunstancias tan específicas que digan, es que aquí de verdad ni nadie quiere empatizar, ni a nadie le interesa, está satanizado lo que me está pasando y merezco encontrar. Yo les digo que es como encontrar tu tribu. Merezco encontrar mi tribu, buscar a veces esas redes de apoyo ahí, en estos otros espacios que tenemos. Sí, sí, justamente. Y bueno, posterior a esta parte de aceptar, de trabajar en tus herramientas y de, pues quizá adquirir nuevas, está una parte bien importante que es la adaptación. Que significa adaptarme a esta nueva realidad, Claro. ¿no? A partir o a pesar de esto que me pasó, ¿no? El cambio. Sí, abrazar el cambio. Abrazar el cambio. Muchas de estas cosas vienen a cambiarlo todo en la vida. O nada. O sea, nada me refiero a no tan dramático. O sea, a veces creo que también te ayuda muchísimo darte cuenta cuántas otras cosas no han cambiado. Entonces estoy pensando, Exacto. por ejemplo, en esta persona de la comunidad LGBT que quiere salir. Hay veces que te sirve decir, pero entiendo que eso cambió, cómo te relacionas o a quién amas, pero quizás sigues en el mismo trabajo o vas Claro. a la misma escuela o tu ropa sigue siendo la misma y tu cama sigue estando en el mismo lugar. Y a veces nos ayuda a tener como esta perspectiva, ¿no? Porque luego estos miedos y estas angustias, pareciera que de repente todo cambió, como Alicia en el País de las Maravillas, que de repente apareciste en otro lugar y a veces te ayuda a decir, espérate, no. Estos zapatos siguen siendo los mismos, mis pantalones siguen siendo los mismos, esta música que me gustaba sigue estando igual, mis audífonos, el lugar donde estoy viendo este podcast, o sea, hay cosas que siguen igual Sí. y hay cosas que cambiaron. Y eso que dices, Alisa, creo que justamente fortalecería esa parte de certeza que nos da seguridad, Claro. que sí sigue siendo igual, ¿no? Y yo le agregaría tal vez, ¿no? Como para complementar esto que dices, voltear a ver qué sí hay, Claro, ¿no? ¿Qué sí tengo? claro, que sí soy, ¿Qué sí soy? claro. ¿De qué sí estoy seguro, no? Ujú, sí, sí. Como de alguna manera, esta idea que tú decías, ¿no? De pronto dar un pasito atrás y mirar como espectador esta situación en la que me encuentro y poder reconocer tanto lo que ha cambiado y me está costando un montón de trabajo, como lo que sí hay, como lo que permanece. Claro, y fíjate que sirve muchísimo. También, yo les digo que luego hagan el juego de, imagínense que le pasó a su mejor amigo. Sí. ¿No? O sea, en esta idea de decir es que si mi mejor amigo le hubiera pasado esto, ¿qué cara hubiera puesto yo? O sea, hombres, o sea, si yo me quedé sin trabajo y me da vergüenza y no sé qué hacer y creo que de verdad todo mi mundo se acabó, de repente sirve, espérate, si mi mejor amigo llegara a decirme, me corrieron, ¿qué tanto pensaría que cambió en él? Claro. Pensaría que es otra persona por completo, que ya no tiene a la familia que tiene, que los logros que tuvo ya no los tuvo, que todo lo bueno que se ha hecho ya no existe, porque luego eso es lo que pasa. Se nos cae todo. Y entonces de repente decir, no, yo nada más diría, pobre, se quedó sin chamba. Evaluarte en la misma parte. Decir, ok, entonces tú también nada más te quedaste sin chamba. Sí. No cambió, no todo tu mundo cambió. Claro, tu esencia, tus valores, Claro, tu quién ser eres, querido. tu experiencia, tu historia, tus logros pasados, tus aprendizajes. Porque luego nos quedamos con, claro, ya no vale nada. Ya no soy quien soy. Y a veces ponerlo en tu mejor amigo te ayuda a decir, no es cierto, yo lo veré igual. Porque nuestros mejores amigos somos muchísimo más amables que con nosotros. Claro.
Y nuestro mejor amigo puede venir a platicarnos casi cualquier cosa y sigue siendo nuestro amigo. O sea, sobre todo, o sea, mucho en estos hombres, también en las mujeres, ¿no? O sea, hay cosas que cuando vemos que nos pasan a nosotras, decimos es que no puede ser, ¿no? En aceptación todo cambió. Y de repente es, no, piensa en tu amiga, es de, bueno, pues no, sigue igual, la veo en el mismo lugar, tomamos café en el mismo lugar, platicamos los mismos chismes, hay cosas de ella que me encanta cómo se ríe, o qué cosas me platica, o me cae súper bien en mil aspectos, y que dices, ok, lo mismo pasa contigo. Así es. Y bueno, la parte que mencionaba ahorita de la adaptación, ¿no? Ya tiene que ver con algo mucho más activo, ¿no? Tiene más que ver con este hacer. Claro, ya me estoy empezando a parar. Exacto, y ya es... Ya vi que el piso tiene piedritas y que me puedo caer. Y qué zapatos necesito utilizar para sentirme más seguro en ese tipo de piso, para no caerme, ¿no? O sea, Claro. significa ya meternos a la vida con esta nueva condición o con este nuevo diagnóstico, con esta ruptura, con esto que pasó, ¿no? Y bueno, en esa parte que sin duda no es fácil, no quiero ponerlo como, pasó 1, 2, 3 y ya es súper fácil, ¿no? Cada una es un proceso y requerirá su tiempo. Ah, no, y todo te duele sangre, a lágrimas y es dolor. A mí me gusta mucho que lo pongas así en pasos, porque por lo menos a mí, por ejemplo, me da la perspectiva de decir, ok, sigue algo. Ok, o sea, claro, entender claro. qué es lo que sigue. O sea, como decir, ok, me tengo que adaptar, te va a costar trabajo, sí, duele, sí. O sea, es muy difícil, porque aparte venías de ver una forma de ver la vida. O sea, Claro, si yo sí. decía, por ejemplo, no sé, si yo pensaba que nunca iba a poder perder mi trabajo, de repente decir, ay, eso de aceptar que puedo perder mi trabajo, pues me duele. ¿No? Que es lo que te hablabas de la certidumbre. O de decir, no sé, yo pensaba que todos mis amigos iban a ser súper decentes conmigo. Asumir y aceptar que un amigo me puede defraudar, ay, duele. O aceptar que alguien en la familia puede tener una enfermedad terrible. Claro. Duele. Y claro que duele. Pero a mí me es muy importante o me da un poco de esperanza. Decir, ok, este es mi siguiente paso. Claro, hay Esto es lo algo siguiente más. que me tengo que dedicar. No, pero un poco el decir es a lo que me tengo que dedicar. O Sí. sea, cuando mi cabeza está en este caos, me tengo que enfrentar en esta parte de decir, pues sí, ahora cómo vivo sabiendo que eso existe. Ajá. Sí, y quizá qué adaptaciones tengo que hacer a la vida que yo ya conocía antes, ¿no? Sí, Y lo vemos mucho en duelos, ¿no? O sea, en pérdidas de seres queridos, en donde pues, no sé, quizá ya hubo una parte de aceptación y demás, y ahora a la persona le toca pues salir y vivir sin ese padre, ¿no? claro. O sin ese hermano. O sin esa llamada diaria. Exacto. O sin ese abrazo, o sin ese consejo. ¿No? O sea, yo ahorita que estás hablando de eso, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando murió mi abuela, que mi mamá me decía, es que yo hablaba con ella. Ajá. No, o sea, Sí, a sí, esta sí. hora yo le marcaba, entonces, ¿ahora qué hago con esa hora? Sí, Y es encontrar justo qué hacer con esa hora. así es. O sea, el decir, ok, ahora esa hora que tú hablabas con esa persona que no está, ¿qué vas a hacer? Creo que también pasa mucho después de enfermedades muy largas. Que no nos Claro. damos cuenta que nos adaptamos y era de que todos íbamos a ver a la abuela, o íbamos a ir al hospital, o llevábamos ya meses y años, que era nuestra nueva rutina. Y de repente enfrentarte y decir, uy, Ya no está. ya no está. Entonces, bueno, la adaptación es como una etapa mucho más activa, mucho más del hacer, ¿no? En donde de alguna forma nos siguen acompañando esto que platicábamos, ¿no? De tu autoconcepto, de tu red de apoyo, de tu capacidad en confiar en ti mismo y de tu capacidad también para ser acompañado, Claro. ¿no? Por alguien más. ¿Qué tanto te dejas que te cuiden? ¿Qué tanto te dejas que te acompañen? ¿Qué tanto te permites vulnerarte? Claro. ¿No? O sea, sería algo ahí como una pregunta que Ok. dejemos al aire para que cada quien se la haga. Y te digo, si lo pusiéramos en pasos, quizá el último paso sería el de la trascendencia o el qué voy a hacer con esto, que en donde la vida me puso a prueba.
Claro. ¿no? Y ¿En quién me convierto? exacto. ¿En quién me convierto? Y creo que, o sea, no podemos nada más centrarnos en solamente la persona. Somos seres que todo el tiempo se relacionan, Claro. ¿no? Entonces, ¿en quién me convierto y qué estoy proyectando hacia afuera? Claro. ¿No? Y entonces podemos ver un montón de ejemplos de personas que a lo mejor a raíz de algo que les pasó, pues dan alguna plática acerca Claro. de lo que vivieron, o tienen fundaciones, o escriben algo, ¿no? O sea, creo que los ejemplos que tenemos más a la mano son quizá de estas grandes fundaciones o esta Claro. persona que hizo una TED Talk acerca de películas. Y es muy lindo, ¿no? Pero lo que yo les quiero decir es que no necesariamente tienes que abrir una fundación, No. ¿no? No, pero sí tienes que decidir cómo, o sea, quién vas a ser. Exacto. O sea, para Sí. mí creo que tienes el privilegio. Y otra vez, o sea, es cuestión de voluntario. O sea, yo puedo ser Alisa la de la bolsa de caca o puedo decidir ser Alisa la que hace abono. Sí, Alisa, O la sea, de la empresa de abono. Exacto, o no empresa, o sea, Sí. o la que no sé, empezó a cuidar flores. Ajá. Pero yo decido qué hago con eso que me sucedió. Exacto. O puedo decidir que le voy a aventar caca a todo el que pasa. Y así me voy a deshacer de ella. Y eso es bien importante porque a veces nos quedamos como en esta parte del enojo, la frustración, sin entender que este evento nos cambió y tú puedes decidir en cómo quieres que te cambie. Exacto. Me encanta esto que dices de tú puedes decidir. Es que eso es lo único que puedes decidir. Porque justamente, o sea, te abre la puerta a la libertad, ¿no? Claro. Al decir que justo después de estos eventos terribles, lo que menos nos sentimos es libres, Claro. ¿no? Y saber que, pues sí, no pude elegir el accidente, pero sí puedo elegir quién quiero ser Claro. a partir de este accidente o de esta nueva condición. Pues justamente no somos lo que nos pasa. Somos aquello que hacemos con nosotros, con lo que nos pasa. Claro. Y creo que ahí está nuestro poder. O sea, nuestro único coto de poder es eso. Es decidir quién soy después de lo que me pasa. Quién soy con lo que me pasa. Quiero acabar, y a ver, se vale. Yo te diría, se vale lo que quieras. Puedo acabar amargada, enojada, dándole bolsas de cacas a todo mundo, o puedo acabar sembrando un jardín, o puedo acabar donando y haciendo abono, o puedo acabar y decir, me deshice de esto y no quiero volver a saber de eso en mi vida. O sea, es esta parte de tú volver a reestructurarte y decir, con esta nueva información, puedo volverme a contar el cuento de quién soy, puedo volver a decidir en quién me quiero convertir. Eso sí es tu poder. Ese es el coto de poder delicioso que tienes en ser responsable. Decir, ok, mi responsabilidad es, ¿qué quiero hacer con esto? Sí, ¿Quién quiero ser yo? sí, que quiero dar al mundo, ¿no? Claro. ¿Y qué me quiero dar a mí? Porque a veces pensamos que si yo voy enojada y ofendiendo y en esta parte de víctima, yo les estoy dando eso. Y no, yo soy la que está enojada. Claro, tú te sea, estás alimentando de ese enojo. Claro. Y yo soy o la víctima. ¿Te acuerdas que al principio decíamos cuánto te puedes quedar tirado? Pues tú decides. O sea, tú decides si eres la que ibas caminando en la calle y te caíste y te quedaste tirada. O decides pararte. Claro, y a lo mejor te regresas un día y arreglas ese hoyo para que ya no se caigan más. O no, o te pones a ensayar a trabajar en tacones en piedras. Y dices, yo nunca más, y voy a ser la mejor con el taconazo así porque decido que aprendo. Así es. Porque decido que no me vuelve a pasar. Y entonces desarrollo esa habilidad. Y camino por todas las calles empedradas del mundo. Y también se vale.
sea, también se vale que sea un reto para no me vuelve a pasar. Tú decides. Y a mí eso creo que es la parte más linda. Creo que esa es la parte en la que, en la que sí podemos tomar nosotros las riendas de qué queremos y de en quién nos queremos convertir y no sé, y en mi cabeza sí es como un poco esta filosofía de cuando yo ya no esté aquí y pongan en mi tumba quién fue, que no sea lo que me sucedió, sino lo que hice con eso. Claro. Que la verdad es que pocas veces nos evalúan con lo que sucedió y sí con lo que hicimos con eso. Totalmente. Y entonces quizás van a decir, fue florista y nunca nos los imaginamos. Ajá. Y yo diré sí, porque me tocó una bolsa de caca y fue lo que pude Exacto. hacer. Sí, sí, sí. Pero me quedo mucho más feliz pensando en que la gente va a poder ver en mí lo que transformé. Y eso sí está en mis manos. Claro. Importantísimo. Y creo que pocas veces lo hablamos, porque nos gusta mucho esta idea de toda esta fantasía, de todas estas cosas mágicas que suceden que nos los van a arreglar el mundo. Y no de veras decir, no, chambéale, vale la pena. O sea, sí va a haber sudor, sí va a haber lágrimas, sí va a haber esfuerzo, pero al final ahí es donde vas a encontrar tu motivación y tu orgullo y tu sensación de poder. En decir lo logré. Sí, en este construirte a ti misma, Claro. ¿no? Y a ver, yo quisiera dejar aquí un mensaje un poco pequeño para todos los que tengan hijos. ¿Cuántas veces les quitamos a los hijos esa satisfacción? Claro. ¿Cuántas veces les queremos resolver a los hijos todo? Queremos quitar las piedras del camino. Exactamente, sin entender que lo que nos hace sentir exitosos y orgullosos es de lo que nos costó trabajo. O sea, lo que nos hace admirar a la gente es la gente que hace cosas difíciles. No le aplaudimos a la gente que camina, todos caminamos. Le aplaudimos a los que hacen maratones. Le aplaudimos a la gente que sube el Everest. O sea, la gente que hace cosas difíciles. Y a nuestros hijos se los queremos quitar y a nosotros nos deseamos que no tengamos cosas difíciles. Sí, cuando en realidad son una gran fuente de aprendizaje, ¿no? Hay una Claro. frase que a mí me encanta de una mujer que se llama Irene Villa, que dice, hijo, te haré fuerte y valiente, pero no por eso voy a quitar las piedras de tu camino. Claro. Porque entre más piedras y más grandes te encuentres, más grande y fuerte construirás tu castillo, Claro. ¿no? Y me parece valiosísimo y creo que también nosotros como adultos, ¿no? Nos encontramos piedras, quisiéramos no encontrárnoslas, pero con esas piedras construimos nuestra propia pues, habilidad para responder a la vida, nuestra propia conciencia, Claro. nuestro propio camino y el concepto que vamos, ¿no? Porque es un continuo que vamos formando de nosotros mismos. Claro. Y fíjate que aquí ahorita que lo dices, me recuerda cuánta gente me dice, pero es que me pasaron cosas innombrables. Y lo sé. Y lo siento. Y no tendrán por qué pasarte. Claro. Pero el único poder que tienes es qué haces después de eso. Sí. O sea, tu poder no está en el victimario, ni en esta persona terrible que te hizo cosas terribles. Tu poder está en transformarlo. Y creo que, y es duro oírlo, porque hay veces es tanto en esta etapa del enojo, de la frustración, de entender qué pasó. Pero quizás, no sé, si este capítulo te hace sentido, o quizás ahorita te enojas, regresa después. O sea, si este capítulo te movió cosas y dijiste, odié lo que dijeron, no es cierto, regresa después. Hay veces que tenemos que oír el mismo mensaje varias veces, cuando te haga un poco más de sentido, cuando el dolor haya cambiado un poco. Claro. Y si estás acompañando a alguien, sé empático. Sí. O sea, a veces también nos cuesta trabajo entender por qué esa amiga, ese amigo, no nos contó lo que le pasó y se tardó. Porque quizás le daba vergüenza. O quizás está tratando, ¿no? Luego también nos pasa que es de, cambiaste. Pues sí, es que a veces lo que le pasó no se puede quedar igual. Y también reconocer a esa persona que cambió y también conocer su camino. Creo que eso también es bien valioso. Claro. Se me fue chocar la baba. Rosy, tenemos que terminar. Claro.
Algo con lo que quieras cerrar. Pues justamente eso que tú decías, ¿no? La parte de conectar con la propia libertad, conectar con que si este mensaje en este momento no te hace tanto sentido, regreses en otro momento, en saber que se vale pedir ayuda y en no tener miedo a vulnerarnos. Creo que muchas veces pues esta red de apoyo es algo que no nada más nos sostiene, sino que nos puede brindar muchas respuestas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos encuentran en todas las plataformas, en Tu Terapia MX y por supuesto tuterapia.com.mx para pedir ayuda, apoyo o una sesión de terapia. Muchísimas gracias. Gracias.